2. La obra. El examen de la correspondencia del anciano de Gaza es muy esclarecedor para comprender la obra de Isaías. Tanto por el contenido como por la forma de las cartas, presenta la misma variedad que los logoi. Y si la tradición manuscrita ha conservado mejor la forma primitiva, también constituye, a veces, conglomerados de fragmentos extraídos de trozos diferentes, suprimiendo las indicaciones circunstanciales propias de cada uno, dejando de lado las pequeñas recopilaciones de apotegmas que son los logoi 8 a 26, 25 y 30 menos 6. Todos los demás pueden haber sido, originalmente, cartas, o bien partes de cartas reunidas y ordenadas de manera más o menos feliz. Como lo muestra M. Draguet a la luz de las diversas reseñas existentes, la obra de compilación se hizo en diferentes etapas, acompañadas cada vez por un trabajo de redacción que modificó considerablemente la materia primitiva. En esta transmisión de palabras de Isaías, su discípulo Pedro jugó ciertamente el rol principal, pero es imposible determinar exactamente su extensión. Mientras vivió, Isaías sin duda no hizo más que llenar sus deberes de padre y director espiritual, sobre todo por escrito, si estaba como Barzanufio recluido en su celda, sin pensar jamás en oficiar de escritor y autor. Todo el trabajo literario del Asceticons debería atribuirse a Pedro y tal vez a uno u otro de los discípulos de éste. En general, en las diversas tradiciones, esta materia isaiana se presenta bajo la forma de discursos, logoi u oraciones, trozos más o menos largos, cuya mayoría no tiene unidad interna ni lazos entre sí. Su número y su orden varían en los diferentes manuscritos. Ordinariamente se cuenta por lo menos 15 en las recopilaciones que no han sido mutiladas y a veces hasta 32. Algunos se encuentran en la tradición griega, otros solamente en la tradición siria y en un manuscrito griego. Otros, en fin, pertenecen a la versión copta. En cuanto al contenido mismo de cada logos, varía de una recopilación a otra, pudiendo las diferencias alcanzar a frases enteras, a párrafos y también a páginas enteras. Un trozo que constituye un solo logos en un manuscrito formará 2 o 3 en otro. Es decir, que la mayoría de los logoi son compilaciones de fragmentos más o menos dispares, de conglomerados de sentencias y de exhortaciones, donde es difícil reconocer la materia primitiva y evaluar en su justa medida la evolución que le hizo sufrir él o los sucesivos redactores, así como los traductores. Un examen minucioso de la tradición siria permitió a M. Draguet discernir en ella 2 capas principales de redacción, de las que se puede aún encontrar rasgos en los raros manuscritos griegos o latinos de apotegmas. Desdichadamente, la delimitación neta de esas 2 capas es prácticamente imposible de hacer en el conjunto del corpus isaiano griego, tal como nos ha llegado, y sobre todo, tal como nos lo proporciona la edición de Agustinos. Sin embargo, las indicaciones más precisas no deben ser procuradas en la edición de Agustinos, sino en el manuscrito del Museo Histórico de Moscú, U320, siglo XII, el único testimonio griego de Isaías que contiene la recopilación de apotegmas que forma el logo 6 de la edición siria, mientras que todos los otros manuscritos dan directamente la palabra a Isaías. El de Moscú nos muestra, de manera muy borroso, no se distingue bien, a Pedro dirigiéndose a sus propios discípulos para transmitirles las tradiciones de su maestro ya difunto, y se ve claramente que reproduce textualmente un escrito de Isaías, puesto que se lee: «No desdeñes guardar esto, hermano Pedro,
si no te arrojaré fuera con tus hermanos y no te dejaré permanecer conmigo. 1:8-28. Por otra parte, se mencionan escritos para leer y observar, sin que se sepa si es Isaías o Pedro quien se dirige a sus discípulos. He aquí que me he dedicado a escribiros todavía estas cosas, puesto que las primeras no os habían sido suficientes. 5:12. Compara. 9-V-34. Se puede también señalar el inciso: escribiendo esto, tengo el rostro de mi corazón cubierto de vergüenza. 18-26-13. Manifiestamente estamos en presencia de documentos de los que, al menos algunos, fueron escritos por el mismo Isaías, luego vueltos a copiar por Pedro. Según ciertos testimonios griegos o sirios, el Logos 25:7 sería una carta de Isaías a Pedro. En la versión copta, el título del Logos 23-23 lo presenta como una carta de Isaías a un esicasta que creía escuchar las voces de los ángeles. Se puede incluso señalar que el Logos 16 comienza como una carta. Te saludo, en primer lugar en el temor de Dios. 16-15:1. Es necesario reconocer con mie. Draguet que esos tres logoi son ciertamente uniones de trozos independientes, y se puede imaginar, por ejemplo, que los pasajes de aspecto epistolar fueron agregados al Logos 16 de segunda mano, para presentar como carta lo que no es más que una compilación. Draguet, página 275 en nota. Pero se puede también suponer que ese Logos, como el 25º, se formó a partir de una carta o alrededor de una carta, cuyos diferentes fragmentos son todavía reconocibles aquí y allá. 16-15-115, 117-116. En su origen, la carta podía ser independiente de los otros fragmentos, o destinada a acompañar el envío de una recopilación de advertencias y de consejos prácticos como los que figuran en el Logos. Se puede formular toda clase de hipótesis para explicar el origen de esos documentos escritos. Isaías parecería dirigirse a sus discípulos, de los cuales se encuentra separado, ya sea por su reclusión o por circunstancias diversas. Pero el pequeño prólogo del manuscrito de Moscú nos inclinaría más bien a suponer, al menos en lo referente al primer origen, una especie de contrato. Según la mejor tradición del desierto, Isaías no debió aceptar que se le impidiera recibir y mantener sus discípulos cerca suyo. Solo planteó una condición: la observancia de un pequeño reglamento propuesto. Establecido por escrito, ese reglamento serviría de testigo. Los discípulos no podrían olvidarlo ni eludir sus reglas. Sobre los orígenes de la segunda capa, Emesio Draguet se muestra, con razón, muy reservado y no quiere adelantar ninguna hipótesis. Pero es más sorprendente verlo afirmar tan categóricamente que Isaías y Pedro no están absolutamente para nada en esta parte del corpus isaiano. La oposición entre las dos capas no puede ser tan radical como él pretende. Él mismo se ve obligado a reconocer que la extensión de las dos capas no puede ser determinada con completa precisión, y que muchos temas característicos de la segunda no faltan completamente en la primera. Esta segunda capa es, por otra parte, seguramente antigua, y no se alcanza a ver por qué no correspondería a Isaías o a su medio, al menos indirectamente. No se podría admitir que aquí también Pedro ha puesto su mano, y explicar las diferencias existentes entre las dos capas por las diferencias que debían existir entre el maestro y su discípulo en cuanto a mentalidad, cultura, aptitudes y dones literarios.
En esa segunda capa, M. Draguet ha distinguido algunos rasgos macarianos, sin poder, sin embargo, reconocer una influencia directa del pseudo-Macario, ni ninguna contaminación de sus errores. 2 homilías macarianas fueron puestas a la cabeza del corpus sirio de Isaías, y otra se encuentra en el Logos 19 en griego, sin que se pueda decir quién es el verdadero autor. Deberían estudiarse otras relaciones, que debemos contentarnos aquí con señalar. M. Draguet ha relevado, especialmente en las partes antiguas, detalles que se encuentran también en las reglas pacomianas, en los apotegmas o en la historia lausica. En la segunda capa, algunas frases recuerdan las misteriosas cartas de San Antonio. Por su parte, Emiachue Guillamón ha señalado cuidadosamente en su edición del Asceticón copto las reminiscencias evagrianas. Todo esto es difícil de precisar, pero viene a confirmar el lugar que hemos reconocido a Isaías en la línea de los grandes monjes egipcios. Su Asceticón no tiene nada de científico. Es una obra de sabiduría y experiencia que libera, mejor que cualquier otra, los tesoros de doctrina y vida de los padres del desierto.